Cuando navegamos, no alcanza con saber dónde estamos. También necesitamos saber hacia dónde apunta la proa de nuestra embarcación. Ese concepto fundamental en navegación se llama rumbo. El rumbo es el ángulo que forma la línea de crujía de la embarcación con el norte de referencia. Siempre se mide en grados, desde 0 hasta 360, en el sentido de las agujas del reloj. Pero el rumbo no es uno solo. En navegación distinguimos tres tipos de rumbo: rumbo verdadero, rumbo magnético y rumbo compás. El rumbo verdadero es el rumbo medido con respecto al norte verdadero. El norte verdadero es el norte geográfico, el que señalan los meridianos en la carta náutica. Por eso, el rumbo verdadero se obtiene directamente sobre la carta náutica, usando el transportador o la rosa de los vientos, como lo vemos en la imagen. Cuando salimos a navegar, no usamos el norte verdadero, sino que para orientarnos usamos el norte magnético. El navegante posee una serie de instrumentos de mayor o menor precisión que le permiten orientarse en el sentido en qué dirección se está desplazando la embarcación. Estos instrumentos son el compás magnético de gobierno o el girocompás, que si bien no indica el rumbo del barco, nos da el valor de la derrota verdadera que hace el barco y que es muy próximo al valor que apunta mi proa. ¿Cómo se entiende esto? El rumbo es el ángulo entre el norte y la proa de mi barco en sentido horario de 0 a 360, y la derrota verdadera es el camino del barco con respecto al fondo. Como las embarcaciones menores difícilmente lleven a bordo un girocompás, lo más habitual es que el timonel lleve el rumbo con un compás magnético que tiene como principio de funcionamiento la propiedad del magnetismo terrestre y la capacidad de orientar una aguja imantada suspendida en el sentido norte-sur. Nos permitirá guiarnos en el agua siguiendo el ángulo que se forma en el compás magnético entre el cero, el norte, y la proa, que está representada por la línea de fe del compás. Este instrumento se orienta según las trazas de las líneas de fuerza magnéticas. Su aguja señalará la posición del norte magnético y no el norte verdadero. Por ello, el ángulo indicado por el instrumento se denominará rumbo magnético, y que se define como el ángulo formado entre el norte magnético y la línea de crujía de la embarcación en sentido horario de 0 a 360. El ángulo diferencia que vemos marcado como dm entre el norte verdadero y el norte magnético se llama declinación magnética. Su notación es dm, y se cuenta a partir del norte geográfico hacia uno u otro lado del meridiano. Se mide en grados, minutos y segundos, siendo por convención positivo al este del meridiano y negativo al oeste del mismo. Este ángulo dm no permanece fijo, sino que va sufriendo modificaciones muy lentas para cada punto de la Tierra. Para obtener la declinación magnética de la zona en donde se navega, deberá consultar los datos de declinación que para esa zona y para el año en que fue confeccionada dicha carta. La carta, como se ve en la imagen, muestra el ángulo de la declinación magnética. También podemos ver cuánto varía anualmente la carta. Para calcular la declinación debemos saber de qué año es la carta y leer la variación anual y llevarla al presente año. Más adelante en otro video lo veremos en los ejercicios. Otro elemento que afecta al compás magnético. Hasta aquí vimos que el magnetismo terrestre que orienta nuestro compás magnético se veía afectado por variaciones pequeñas anuales llamadas declinación magnética. Pero lo que no se tuvo en cuenta es que el instrumento mismo, como todo elemento construido por el hombre, presenta una serie de errores propios de su construcción y otros ajenos a este que lo afectan y alteran. Estos últimos son producidos por los elementos metálicos de la embarcación y que afectan a la orientación de la aguja imantada, y se llama el desvío del compás. Este desvío no es otra cosa que el corrimiento que sufre la aguja del compás hacia uno u otro lado del norte magnético por efecto de los metales propios de la embarcación. Este valor debe calcularse para cada embarcación. Es el ángulo formado entre las trazas del norte magnético y las trazas del norte del compás, siendo por convención positivo si cae al este y negativo si cae al oeste. Cuando al rumbo magnético le aplicamos el desvío, obtenemos el rumbo compás, que es el rumbo que realmente leemos en el instrumento. Esto lo podemos ver en la imagen, que también está señalado el norte compás. Entonces, el proceso es el siguiente: del rumbo verdadero pasamos al rumbo magnético aplicando la declinación, y del rumbo magnético pasamos al rumbo de compás aplicando el desvío. En los próximos videos mostraré cómo calcular con ejercicios.